Buenos días tengan todos ustedes, amigos y amigas, bienvenidos al canal de YouTube. Por ahí no se les olvide darle me gusta a su like, abajo a la campanita, píquenle, púchenle. Pues vámonos con Tokio. De preguntarle, ayer ya se dio la información del resultado de las encuestas que hizo Morena, en donde se detalla que 7 de cada 10 personas consultadas pues apoyan el que jueces, ministros, magistrados sean electos por voto popular. 8 de cada 10 también apoyan que se reforme, que haya esta iniciativa, que avance esta iniciativa de reforma para el Poder Judicial. ¿Cuál sería su opinión sobre estos resultados en una primera pregunta? Bueno, yo creo que es lo que opina la gente, son los sentimientos del pueblo. Primero porque es evidente que se necesita una reforma en el Poder Judicial, porque hay mucho influyentismo, corrupción, nepotismo, Toda la reforma muchos vicios, no quisieron apoyarlo. y se deja en libertad a delincuentes de cuello blanco y de la llamada delincuencia organizada, si hay dinero de por medio, si tienen buenos abogados. Esto debe leerse de abogados influyentes, no necesariamente que sean buenos juristas, sino que tienen buenas agarraderas o son duchos en el tráfico de influencias. Eso lo sabe la mayoría del pueblo. Segundo, pues que a la gente le importa mucho participar. Ser tomada en cuenta. Si se les pide que participen en una consulta, sí, porque es un pueblo participativo que no quiere ser excluido y que las decisiones sean populares. El pueblo de México quiere la democracia participativa, no quedarse solo en la democracia representativa. Por eso no extraña el que en las encuestas la gente esté a favor de que se lleve a cabo una elección de jueces, de magistrados, de ministros. La mayoría quiere eso. Claro que esto es pues como un sacrilegio, ¿no? Está muy difícil que lo asimilen, lo internalicen las cúpulas, los gremios, por ejemplo, los de las sociedades de abogados, los del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM. ¿Cómo el pueblo va a elegir? Porque son muy conservadores. Pero pues se tienen que ir adaptando a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias.
a la democracia, en pocas palabras, o en una palabra, a la democracia. Y es lo más normal. ¿Por qué se elige a un presidente municipal? ¿Por qué se elige a un gobernador, a un diputado federal, a un senador, en este caso a la presidenta de la República, y no se va a poder elegir a un juez, a un magistrado, a un ministro? Además, en nuestra historia, antes se elegía a los jueces y a los magistrados, se elegía a los integrantes de la Suprema Corte, y el que era presidente de la Corte, que era electo, actuaba como vicepresidente. Cuando por alguna razón no se contaba con el presidente, quien lo sustituía era el presidente de la Corte, pero tenía la legalidad, la legitimidad, sobre todo, de que había sido electo. Por eso cuando fallece el presidente Juárez, quien lo sustituye como presidente interino es el presidente de la Suprema Corte, Sebastián Lerdo de Tejada, y él termina su periodo y convoca a nuevas elecciones, y en esas nuevas elecciones lo vuelven a elegir a él. O sea, termina el periodo, vienen nuevas elecciones y lo eligen. Esto estuvo, creo que un año menos como interino, porque el presidente Juárez fallece en 1872 y ya es presidente constitucional Sebastián Lerdo desde 1873. Y era un poder judicial como no se ha tenido en toda la historia. Había división, de equilibrio de poderes, y las iniciativas del Ejecutivo no todas eran aprobadas. Pero estamos hablando de abogados como Vallarta, José María Iglesias, Sebastián Lerdo de Tejada, Gómez Palacio, y del periodo de la República restaurada. Luego ya en el Porfiriato, pues el Poder Judicial se sometió y se continuaba con la misma ley, con la misma Constitución de 1857, pero ya pues solamente se respetaban las formas, pero en el fondo el poder de los poderes era el Ejecutivo, era Porfirio Díaz. Hay muchos ejemplos de cómo los jueces, magistrados, ministros estaban subordinados al Ejecutivo, y eso se mantuvo hasta ahora. Por primera vez el presidente no tiene injerencia
en el Poder Judicial. Y no porque no quiera, sino porque el propósito es que actúen con independencia. Ellos tenían la posibilidad de llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, pero son muy conservadores y deshonestos, porque actuaban así con el licenciado Peña Nieto, actuaban así con Felipe Calderón, actuaban así con Fox, actuaban así con Salinas, actuaban así antes con Zedillo, que hasta los destituyó a todos, actuaban así con Miguel Alemán, actuaban así con Obregón, actuaban así con Porfirio Díaz. No, todavía en el gobierno de Fox se aliaron por consigna para destituirme como jefe de gobierno, presidente de la Corte, y todos los ministros apoyaron a Fox para desaforarme. Sacaron hasta un desplegado, una vergüenza. Estaba de presidente de la Corte Mariano Osorio. Imagínense eso. Es hasta ahora. Y digo, no quisimos que fuese igual. No es igual. Desde hace más de un siglo son de las cosas nuevas de transformación. Desde la época de Juárez no es igual. Y no es igual porque no quisimos entrar en componendas. A ver, ¿qué quieres? ¿Cómo nos entendemos? O, como diría el clásico de la intelectualidad conservadora, con apapacho, apapachar. No, cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y además respetar al pueblo. Si no quieren al pueblo, mínimo que lo respeten. Entonces pensaban de que el pueblo no existía y que todo lo iban a resolver con las televisoras y con la radio y con la prensa vendida o alquilada. No, ya este es otro México. Un pueblo muy consciente, muy politizado. ¿Por qué no pones los resultados? Porque a veces no se entera la gente. Tan es así que estaba yo viendo que en las encuestas el 50% no sabe enterar, porque es muy difícil la comunicación. En una ocasión hablamos aquí, puede haber una noticia muy fuerte, y no todos los mexicanos se enteran. Y a veces quienes tenemos que estar informándonos, ¿no?, en las redes, pensamos que esa es, ¿no?, la esfera
de información del país. Y no es así. Cuesta mucho que una información, una noticia llegue a todos. Cuando es una noticia así impactante, puede llegar al 70, al 80% de los mexicanos. Y lleva tiempo. Eso también es importante, ¿no? Porque también hay otros sistemas de información. La gente se comunica con la conversación de boca en boca y tiene otros mecanismos de información. Pero aquí está, ¿no? Esta fue la propuesta que hicimos. Si está enterado, 51% enterado, 45% en otra encuesta y 48% en otra. O sea, la mitad. Pero antes, ¿cuántos se enteraban de lo que pasaba en el Poder Judicial? Era un poder clandestino. Nadie sabía nada de quiénes eran los jueces, quiénes eran los magistrados, quiénes eran los ministros, qué papel tenía el Poder Judicial. Ahora es que ya se sabe más, pero llevamos tiempo informando. Y eso nada más nosotros y otros medios, muy pocos. Por lo general, los medios de información en México no han contribuido a crear una conciencia sobre la legalidad, sobre el Estado de Derecho, a informar de que existen tres poderes, el equilibrio de los poderes, hasta dónde llega la facultad de la Fiscalía, antes Procuraduría, cómo pasa un proceso legal de la Fiscalía al Poder Judicial, quién ordena las órdenes de aprehensión o quién autoriza las órdenes de aprehensión. Pues ya no es el Ejecutivo, es el Judicial. ¿Quién es el que sanciona? El Poder Judicial, los jueces. Por eso es importantísimo, porque es el poder que tiene la última palabra en todo lo relacionado con la impartición de justicia. Y luego los ministros, los magistrados y luego los ministros de la Corte en asuntos que tienen que ver con constitucionalidad y otros temas. Pero todo eso es una enseñanza, es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha iniciado ahora, ojalá y continúe. Pero bueno, así está. Luego, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos, 20% de una encuesta, 17% de otra encuesta, 15% de otra encuesta. Estos son los, dice, todos. La mayoría son corruptos, la gente dice 38%, o sea, el 38% de la gente sostiene que la mayoría. En otra encuesta 44%, en otra 40%.
En otra pregunta, ¿pocos son corruptos en el Poder Judicial? 26%, pocos son corruptos, 31% en otra encuesta, 34% en otra. Ningún ministro, magistrado o juez es corrupto, 5%, 4%, 2%. No sabe, no contestó, 11, 4 y 9. La otra. Que sigue. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Esta es la pregunta. Por elección del pueblo de México, 68%, 75%, 75%, 70% promedio. Por la Cámara de Senadores, como es ahora, 25, 21 y 18. No sabe, no contestó, 7, 4, 7. ¿La que sigue? ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados, jueces y jueces del Poder Judicial? Lo mismo, prácticamente, ¿no? Por elección del pueblo de México, 68%, 73% en otra encuesta y 75% en otra. En cambio, hay quienes opinan que por el Poder Judicial de la Federación, 24%, 23%, 19%. No sabe, no contestó, 8, 4, 6. Adelante. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente del Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? De acuerdo, 87% en una encuesta, 85% en otra, 89% en otra. O sea, que ya no haya castillo de la pureza, no se sanciona a ningún juez está en la cárcel, ni ministros. En desacuerdo 9, 8, 7. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0, 5, 2. No sabe, no contestó 4, 2, 2. Adelante. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial o no? Sí, 77%. En otra encuesta, 83%. En la otra, 81%. No, 14%. En otra encuesta, 13% y en otra, 12%. No sabe o no contestó, 9, 4 o 7. Adelante. Si tuviera la oportunidad de votar para que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra de la reforma al Poder Judicial? ¿Sí? 81, 82 y 85. No, 11, 14, 9. No sabe, no contestó, 8, 4, 6. Adelante. Eso es. Dice la metodología, son las encuestas que hicieron, el margen de error y el nivel de confianza. Pero esto es así. La gente quiere participar y elegir. Y no hay que tenerle miedo al pueblo.
Ya lo hemos dicho varias veces. Nada más es cosa de definir bien el procedimiento, cómo se va a llevar a cabo la elección, que puedan participar, yo insisto, los jueces, magistrados, ministros actuales y otros. Y esto va a ayudar. Y ese órgano también de vigilancia que va a actuar como debería hacerlo el Consejo de la Judicatura, pero no hacen nada. Es un órgano administrativo, emite recomendaciones. Es un aparato ahí. Ganando dinero, millones. Muy condescendiente, burocrático. Tiene que haber un tribunal y revisar casos. A ver, juez, ¿por qué ordenaste en 24 horas que se dejara en libertad a esta persona con todos estos antecedentes? Pero además eres reincidente porque ya lo hiciste hace 3 meses con otro, de hace 1 año igual, de ahí sigues. O el que le da la libertad a el señor Duarte de Chihuahua. Nada más es de sentido común. ¿Qué diferencia hay entre el señor Duarte de Chihuahua y el señor Duarte de Veracruz? Nada. Lo que pasa que sí, el señor Duarte de Chihuahua tiene más agarraderas. Le ayudan más. Entonces, todo eso hay que corregirlo. Y yo aprovecho para decirle a los inversionistas extranjeros que tienen empresas y que contratan despachos en México que no se dejen engañar, porque contratan despachos de abogados que antes esos abogados eran las estrellas, porque tenían mucha influencia, pero ahora no es así y los malaconsejan y no les va bien, porque ya cambiaron las cosas. Antes, yo recuerdo, ojalá y todo esto se vaya convirtiendo en literatura, en libros, para no olvidar. Yo recuerdo que se anunciaban los abogados penalistas, eran famosísimos en la época de Salinas, de Zedillo, los trajes de lo más elegante, los zapatos engominados, eran como del jet set, como 10, así,
Y había algunos que hasta se anunciaban diciendo: no tengo un cliente en la cárcel. Y me ha tocado llevar los asuntos de puras finísimas personas, pero así se anunciaban. No, hay abogados riquísimos con el tráfico de influencia. En todo el periodo neoliberal los encuentra uno por todos lados. ¿Y quién es abogado de Grupo México en un tiempo? Larrea, Gómez Mon. ¿Y quién fue el abogado en este otro asunto? Gómez Mon. ¿Y quién es Gómez Mon? Y así, y no quiero hablar de otros, ¿no?, muy influyentes, porque se enojan bastante y además son ya muy conocidos. Pero el influyentismo en el Poder Judicial a todo lo que daba. Y sigue, pero ya ahora estoy viendo, ¿no?, que se está moderando, porque pensaban que el pueblo estaba dormido. Nunca imaginaron y se creyeron las mentiras, cayeron en el autoengaño, ¿no?, de la burbuja que crean por los medios, ¿no? Entonces, entre ellos cayeron en el regodeo, en la autocomplacencia, pero están completamente divorciados del pueblo. Lo peor es que hay quienes ni siquiera se tomaron un día, 2 días para reflexionar sobre lo que había sucedido. Le siguieron, no estamos mal. El que está mal es el pueblo. Está muy mal el pueblo. Si nosotros les quitamos las cadenas y ellos volvieron a ponerse las cadenas. Falta el informe de Claudia X González. ¿Qué pasó? Ojalá informe, y sobre todo que informe sobre el manejo del dinero. ¿Cuánto recibió? ¿De quién? ¿Cómo se distribuyó? ¿Cuánto a los candidatos? ¿Cuánto a los partidos? ¿Cuánto a los medios? ¿Cuánto a las redes sociales? ¿Cuánto costó la guerra sucia? ¿Cuánto costó el AMLO narcotraficante, presidente narco? ¿O todo fue cooperación, gratuito?
Coparmex. Sí, la Coparmex, ¿cuánto aportó? Pero el que manejaba todo, porque era el coordinador, era Claudio, y él es el que tiene que informar, porque ahora pues le echan la culpa a los partidos, y sí tienen culpa los partidos, pero no nada más los partidos, ¿no? Y le echan la culpa a los candidatos, a la candidata, no. Ahí pues hay una corresponsabilidad y hubo una dirección. Quien atrajo, convenció a Aguilar Camín, a Krause, a Castañeda, y sobre todo las aportaciones. ¿De cuánto fueron? Pues ¿cómo informan los partidos de sus gastos? ¿Y por qué no van a informar quiénes participaron y evidentemente utilizaron dinero, no solo de México, sino del extranjero? Y es también como para decir, basta de hipocresías. ¿Cómo te atreves a crear un instituto contra la corrupción? Se necesita ser cara dura. Y además, ¿cómo te atreves a simular que combates la corrupción y estás a favor de la transparencia y no informas? Todos tenemos el derecho, la obligación a informar. Que no se olvide eso. Incluso a los que aportaron, ya no como antes, pero sí hubieron empresarios que aportaron. Entonces, pues ellos tienen que pedir cuentas a Claudio. Oye, me dijiste de que todo iba a salir bien, de que se iba a ganar. Tú me trajiste las encuestas de, ¿cómo se llaman estos? Massey Kohler. Sí. ¿Cuánto costó financiar eso? Massey Kohler y la otra, la de… No, la de GEAISA o qué? ¿GEAISA o cuál? GEAISA, vinculada al que fue Guillermo del CISEN con Calderón, sin enojarnos, no nada más es, a ver, informemos, y es de sabios cambiar de opinión, pero bueno. Presidente, como segunda pregunta, y aprovechando que hoy es el martes de la salud, el domingo pasado en Lerdo, Durango, usted mencionó que confiaba que los gobernadores de Coahuila, Manolo Jiménez, y de Durango, Esteban Villegas, se podrían sumar al programa de Bienestar. ¿Ellos le expresaron esta intención? ¿Usted se los propuso? ¿O cuál es el tema ahí para que ellos se puedan sumar a este programa? Bueno, hay una buena relación con los gobernadores de Coahuila y de Durango, independientemente
de la cuestión política electoral. Hablé de que una cosa son las elecciones, los partidos, y otra cosa es el gobierno. Y si se trata de la salud, pues pueden haber diferencias políticas, ideológicas, pero la salud del pueblo debe estar por delante. Y ellos están en posibilidad de que se logre la incorporación de los estados a el programa IMSS Bienestar. Es que es voluntario. Nosotros les hicimos la propuesta. A ver, en vez de que se les entreguen fondos, porque la Secretaría de Salud era como una oficina de Hacienda, la desmantelaron completamente, la Secretaría de Salud Federal, le dejaron como 10 hospitales y los institutos, y todo el sistema de salud lo descentralizaron con el compromiso de que la Secretaría de Salud les iba a entregar los fondos a los estados. Todo esto reforzado, aunque la descentralización fue anterior, con el sistema del Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces les daban el dinero, les mandaban el dinero a los estados. No todos los estados lo aplicaban en salud y era un desastre el sector salud a nivel nacional. Estaba peor cuando llegamos, aunque parece increíble, el sector salud que el sector educativo. ¿Ya ven cuánto se habló de la educación y del atraso en la educación y de las mal llamadas reformas o la llamada reforma educativa, que porque estaba muy mal la educación? Y Claudio, precisamente, y todos estos grupos conservadores que querían la privatización de la educación, hicieron una campaña en contra de las maestras, de los maestros de México, culpándolos del atraso educativo en el país, y quisieron imponer por la fuerza la llamada reforma educativa. Metieron a la cárcel a maestros, reprimieron, hubieron asesinatos, todo con ese propósito. Y siempre se hablaba de lo educativo y no se hablaba de la salud. Y resulta que lo de la salud en silencio, porque como se robaban todo el dinero y repartían a todos, nunca se dio a conocer que habían centros de salud que estaban cerrando, que cerraron muchísimos centros de salud porque no había médicos y porque no llegaban las medicinas. Es más, estaba por desaparecer el primer nivel de atención médica, estaba por desaparecer los centros de salud que se habían creado durante mucho tiempo, 11,000. Pero nadie hablaba de eso. ¿Cómo van a hablar de eso si se robaban todo el dinero de la compra de medicinas, de equipos? El ISSSTE lo hicieron pedacitos, lo privatizaron
quirófanos privatizados a una empresa, el quirófano de un hospital del ISSSTE, la ambulancia privatizada, las camillas privatizadas, los laboratorios privatizados, y detrás de todos esos contratos políticos, exdirectores del ISSSTE o políticos en general. En la compra de medicamentos, sin duda, acaba de darse la transición en el Estado de México y las farmacias en los hospitales estaban concesionadas, eran privadas. Las farmacias en los hospitales públicos de empresas de políticos llegaban hasta los medios de comunicación. O sea, está demostrado que el programa de Loret de Mola recibía dinero de empresas farmacéuticas de este tipo. Entonces, por eso no se sabía nada, pero estaba peor que el sistema educativo. Tan es así que nos costó menos echar a andar el sistema educativo. 4 acciones básicas que ya están funcionando. Un trato digno a maestras, nunca más humillarlos, ofenderlos. Todo eso que hicieron. No hemos tenido huelgas, no se ha dejado de dar clases, se han portado a las maestras, los maestros de lo mejor, eso acompañado de mejores salarios, más prestaciones. Entonces, lo primero, ahí va, ya, salario mínimo para los maestros, ya no puede un maestro ganar menos del promedio de lo que gana un trabajador inscrito en el Seguro Social. Ahora son 16,000 o 17,000 pesos mensuales. Lo segundo, los contenidos de los libros, que eran libros hechos para seguir impulsando el pensamiento conservador, individualista, egoísta. Ahora los contenidos de los libros de texto son científicos, pero con dimensión social. Por eso no les gustó a los conservadores, y amparos y demás. Afortunadamente se resolvió. Eso ya está. Lo segundo. Lo tercero, las becas. Porque puede estar el maestro, la escuela, pero si la gente no tiene para darle a sus hijos lo básico, aunque sea gratuita la educación, necesitan llevar algún alimento, el pasaje. Es el programa de becas pues más grande en la historia de México. Más de 12 millones de estudiantes becados. Y 4, la escuela es nuestra. Alrededor de 170,000 escuelas de educación básica, así como la clínica es nuestra. De ahí copiamos el modelo. Se le entrega a la Sociedad de Padres de Familia lo que les corresponde y ellos, los padres de familia, resuelven en qué usar el dinero
para el mantenimiento de la escuela. 4 acciones, ya. Pero salud, no. Costó muchísimo. Problemas estructurales. Fíjense el daño que causaron con rechazar a los jóvenes que querían estudiar medicina, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando en realidad no había presupuesto para la educación pública, porque el propósito era la privatización. Bueno, el resultado, que no tenemos los médicos que requiere nuestro país. Hacia allá nos llevaron. Ese es el saldo de esa política irresponsable en materia de salud. Ahora vamos a tener todos los médicos, porque hicimos un gran esfuerzo de ampliar las becas, vamos a dejar pues más de 100 escuelas de medicina en todo el país. Y tenemos que agradecer al gobierno de Cuba, al pueblo hermano de Cuba, que nos han ayudado con especialistas. Tenemos 900 especialistas de Cuba que están trabajando en la Sierra de Nayarit, que están trabajando en Zacatecas, en Fresnillo, que están trabajando en los lugares más apartados, 900, porque no es fácil, no se tienen muchos especialistas, y que vaya un especialista a un hospital rural y tienen razón, porque pues ya tienen a sus hijos que tienen que ir a la escuela, pero sí hay quienes aceptan ir. Ahora sería muy caros los médicos generales que quieran tener especialidad, se les va a dar un punto adicional si fueron a trabajar a zonas rurales apartadas. ¿Lo puedes explicar? Y otros estímulos. Sí, muchas gracias, presidente. Como se ha mencionado, pues se han buscado diferentes estímulos, incentivos para algunos médicos. En el caso de especialistas, de las especialidades troncales, de pediatría, ginecología, cirugía, medicina interna, para áreas de urgencias, urgenciólogos también, en 282 hospitales rurales, la convocatoria que lanzamos incluía un bono de 10,000 pesos en promedio, porque son 2 zonas, ¿no? Pero es como de 10,000 pesos, con lo que estos médicos, además de que entran directamente con una base, con una plaza de base, tienen este incentivo, pero son incentivos específicamente para estos 282 hospitales rurales, hospitales básicos comunitarios, integrales. Se hicieron muchas tipologías durante muchos años en las secretarías de salud de los estados, pero también para algunos hospitales generales que tienen esa denominación, pero que están en municipios de alta o de muy alta marginación. Entonces, esos son los bonos para médicos especialistas que van a estos hospitales. La definición era de fondo, como dice el presidente, era estructural.
Estos hospitales que se crearon muchísimos durante varios años en esta idea que solo el hospital debe de importar en un sistema de salud, abandonando el primer nivel de atención donde se pueden resolver el 80% de los padecimientos o detener la evolución de las enfermedades. Muchas veces no tenían el quirófano, pero no tenían el cirujano, o tenían el quirófano, pero no tenían el anestesiólogo. Entonces eso es lo que se está procurando, que los hospitales tengan productividad, sobre todo quirúrgica, y atención en las consultas, en pediatría, por ejemplo. Y el otro estímulo que acabamos que trabajamos con el doctor Alcocer y con toda el área de CIFRUS, que es el comité que está todo el tiempo evaluando y diseñando el examen nacional de residencias médicas. Es uno de los exámenes más famosos por sus dificultades, que también se ha demostrado que el puntaje estaba más determinado por cuántas becas daba las instituciones, por cuánto presupuesto tenían, no por cuánta necesidad o porque fueran o tuvieran malas calificaciones. Se ha duplicado, más que duplicado, el número de becas para residentes de especialidad, pero para los médicos generales que están preparándose para el examen o que lo acaban de presentar quizá para alguna especialidad y no lo aprobaron, se estableció que estos contratos para ir a centros de salud, aquí ya no son hospitales, para ir a centros de salud, para la cobertura de los turnos y que logremos abrir de lunes a domingo, son contratos de 2 años, y con esos contratos se tiene una garantía que tendrán un punto adicional en el ENARM. Un punto en el ENARM es algo muy, muy importante, es un gran incentivo, pero lo estamos haciendo también en el conocimiento que un médico general, una médica general que acude a esos centros de salud también tiene una formación, un aprendizaje y una experiencia de vivir en zonas remotas, apartadas, en donde la gente además está siempre muy ávida de atenderlos, de acompañarlos. En estos comités, ahora que los estamos activando de la clínica es nuestra, muchas veces la solicitud es que el cuarto para el médico tenga su aire acondicionado o el baño que esté en buenas condiciones, porque para ellos es muy importante la presencia permanente de esos médicos. Entonces, bonos para médicos especialistas, para hospitales comunitarios básicos e integrales, y el punto en el ENAR para los contratos de médicos generales para centros de salud. Gracias. Presidente, solamente para puntualizar, los gobernadores, el gobernador de Coahuila y de Durango le expresaron entonces su apoyo a que se puedan sumar a este programa. Sí. Okay. Lo que pasa es de que se va a llevar tiempo, porque es un proceso. Se requieren varios pasos. ¿Lo explicas? Sí. Así. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, como saben, hay 9 estados que aún no se han federalizado: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, también está Durango, Coahuila, Jalisco y Nuevo León. En este caso, en los 4 estados donde ya había presencia del programa, pues por ejemplo las acciones de la clínica es nuestra se están llevando a cabo, y también la cobertura hasta el fin de semana, de lunes a domingo, en los centros de salud. Pero esto está acompañado de subsidios para inversión en obras, subsidios para adquisición de equipamiento, la conciliación que se hace para la basificación de todos los trabajadores que están en hospitales o centros de salud, que están asignados a la atención médica y que tenían contratos precarios, es decir, contratos muy bajos o sin prestaciones de ley, y que muchas veces llevaban años. Entonces, todos esos procesos se van haciendo, además del diagnóstico, que además en todos los estados ya lo hemos llevado a cabo, en Aguascalientes, en Durango, en Coahuila. Ahora el tema había surgido también porque había un grupo de trabajadores que se habían contratado durante la pandemia para atender la pandemia, pero también para atender otros temas, tanto en hospitales como en centros de salud. Eran contratos de una nómina que se había generado en todos los estados del país a partir de INSABI. Esta nómina la ha estado pagando el IMSS Bienestar, a pesar de que no hay federalización en estos 9 estados.
Entonces, un poco el diálogo que se mantuvo tanto con el gobernador Manolo Jiménez y también desde diciembre, enero, febrero, en marzo volvimos a hablar con el gobernador Esteban Villegas, estaba en función de que no afectáramos al trabajador por la decisión que estaba tomando o estaba pensando un gobierno estatal. Ahora, en el caso de Coahuila y de Durango, y seguramente será igual con el resto de los estados, el planteamiento es que durante los próximos 3 meses a los trabajadores de Coahuila que todavía no han sido reasignados por parte de IMSS Bienestar a alguna unidad rural o incluso en otro estado, y en Durango igual, tengamos la cobertura los próximos 3 meses, es decir, julio, agosto y septiembre, y en esa etapa darnos el tiempo para hacer el plan para incorporarlos a IMSS Bienestar. Es importante porque esto tiene muchos beneficios para un gobierno estatal, en las secretarías de salud. Simplemente una nómina de personas que no estaban basificadas, que tenían contratos eventuales, precarios, etcétera, como la del Estado de México, por poner algún ejemplo, es de cerca de 9,000 trabajadores y cuesta cerca de 4,000 millones de pesos al año. Hay estados, no todos seguramente, pero hay estados que no pueden asumir esa carga que está asumiendo el gobierno federal. Lo mismo con los hospitales abandonados que están en estas entidades no federalizadas. El IMSS Bienestar no es el seguro popular que reparte dinero a las secretarías de salud. El IMSS Bienestar invierte en los hospitales que opera el IMSS Bienestar, basifica a los trabajadores con plazas ya del IMSS Bienestar, no de las secretarías de salud, mejora los términos del abasto y demás con la federalización, además de muchos otros procesos que tienen que ver con la transferencia de los inmuebles, la adquisición de equipo, el mantenimiento de los equipos, la contratación de los servicios generales, que también muchos de ellos estaban privatizados y se está buscando cada vez más que sean realizados por las propias instituciones, en casos, por ejemplo, de higiene y limpieza, la limpieza de los hospitales. En el IMSS, en el ISSSTE se hace de manera institucional, porque la limpieza de un hospital no es nada más en las áreas públicas, también es en los quirófanos, en los laboratorios, en donde se preparan los alimentos, en fin. Entonces, es un proceso largo, ha habido una conversación, pero no queremos afectar a los trabajadores, por eso planteamos a estos 2 gobiernos estatales de Durango y Coahuila, darnos estos 3 meses para poder tener esa definición y pues ya en definitiva en septiembre saber su incorporación a IMSS Bienestar. Además, perdón, presidente, una cosa adicional, en el caso en particular de Coahuila, las personas sin seguridad social es cerca del 17 y 18% de la población total del estado. Coahuila es uno de los estados con más formalidad en el empleo por diferentes razones históricas, la minería, las plantas automotrices, en fin. Entonces es un porcentaje bastante menor de la población que sería transferida en bienestar. El caso de Durango es distinto. Durango sí tiene zonas, cerca del 40% de la población que carece de seguridad social. Claro. Presidente, por último. Cuando empezamos, sí es interesante, ¿no? Cuando empezamos a federalizar, la mayoría dijo sí, estamos de acuerdo, porque significa que la federación se haga cargo del sistema de salud pública y ya no es el gobierno del estado. Hubieron 3 causas por las que algunos no aceptaron. Yo me quiero quedar con la primera, pero voy a mencionar las 3. La primera es de que ellos lo hacían mejor, que ellos podían prestar el servicio de salud mejor. Y dijimos, adelante, vamos incluso a competir. Esto es voluntario. La segunda era el compromiso que tenían con estos distribuidores de medicamentos. Las empresas estas distribuidoras de medicamentos vinculadas
con políticos y con medios de comunicación. Porque si tenían contratos de medicamentos, pues también incluía el apoyo de la publicidad. Era una especie de chayote médico que el chayote es muy saludable. Pero bueno, hablando en plata, compromisos. Y la tercera, aunque parezca increíble, es una cuestión ideológica que les molesta a algunos, y los entiendo y los respeto. Les molesta la gratuidad, aunque parezca increíble. ¿Cómo va a ser gratuita la atención médica y las cuotas de recuperación? No entienden de que la salud es un derecho, no es una mercancía. Nos costó trabajo incluso con los que aceptaron, pero me da mucho gusto que, por ejemplo, había resistencias en los institutos nacionales de salud y ya quienes van al Instituto de Cardiología, gente humilde, recibe tratamiento de primera porque son médicos de lo mejor del país y del mundo, y cateterismos gratuito. Pero eso no les gusta a muchos. Para ellos eso es populismo, paternalismo. Enséñales a pescar, no les des pescado. Sí, nada más que no hay agua ni hay pescado. Claro, ¿no? Que lo ideal es que mejoren los ingresos, que todos tengamos trabajo. Repito, que sean buenos los salarios, ¿no? Y que con recursos se paguen satisfactorias como la educación, como la salud, ¿no? Otras necesidades, pero todavía, aunque hemos avanzado mucho, hay 36% de la población de nuestro país en la pobreza, que viven al día. Entonces, por esa razón, ahora es distinto y pues son de las cosas que me tienen muy contento. Estoy muy contento en estos últimos tiempos porque la presidenta electa conoce bien todos estos programas y ella le va a dar continuidad. Imagínense si no hubiese sido así. Bueno, hasta lo dijeron en campaña, que iban a privatizar la salud. Lo dijeron. Que si alguien se enfermaba, que lo iban a mandar a un hospital y si le faltaba la medicina, a una farmacia,
y que el gobierno iba a pagar el hospital e iba a pagar la medicina en la farmacia. Iban a hacer su agosto, ¿no? Los de los hospitales particulares, farmacias. No estoy en contra de ellos, es una concepción distinta, pero también a cuántos les iban a dar ese apoyo si es que iban a cumplir con eso. Guarderías. Pues a muy pocos. Aquí es un programa universal, es para todos, no importa la condición económica, social de la gente. Entonces, sí se está avanzando, nada más también que nosotros nos vamos a quedar en 23, si acaso 24, ya no nos alcanza más el tiempo, y la próxima administración pues va a resolver libremente qué pasa con los estados que no se incorporaron en esta primera etapa. Presidente, y por último, ¿cuál es el reporte que tiene del asesinato del presidente electo de Copala, Guerrero, que fue asesinado? ¿Cuál es Muy lamentable, porque fue un ajusticiamiento. Fueron directo a él, fue un camión de pasaje, pero bajaron a los pasajeros para hacer creer de que era un robo, y no, alguien vio en el teléfono la foto para identificarlo. Lo asesinaron cobardemente. Presidente municipal de Copala, de la Costa Chica de Guerrero. Ya estamos trabajando en la investigación. Es un asunto local. Hay acusaciones anteriores. Tenía él protección, aunque no lo había solicitado. Se decidió en la Comandancia Militar de Acapulco que se le diera protección, pero antes de salir pidió que no lo acompañaran, dejó el escrito diciendo que iba a regresar y que al regreso se encontraba con los que lo estaban cuidando, pero pues lamentablemente lo asesinaron. Es un exmarino, presidente municipal, y el interino también es un exmarino, y participó en la elección. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx. Y en mi primer tema, presidente, es acerca de los comentarios que están diciendo algunos articulistas y personas en redes sociales en donde se cuestionan si... Hemos hecho durante muchos años, mucha gente además